El capital comercial, según Carlos Marx, es aquel capital que hace referencia al intercambio de mercancías. Su existencia se debe a la compra y venta de mercancías entre empresas, transformando así el capital mercantil a capital dinero y viceversa. Como podemos observar, en la actualidad se puede distinguir el capital productivo del capital comercial. Al hablar de capital productivo nos referimos a aquel capital utilizado para la transformación de materias primas a producto terminado, siendo la única etapa en donde se crea valor. Posteriormente viene el capital comercial, en donde únicamente se hace transferencia de valor. Aquí es cuando las empresas productoras venden a otras empresas sus mercancías para que ellas se encarguen de colocarlas en el mercado. Estas últimas no tienen gastos de producción, pero sí gastos de comercialización, como lo son los gastos de transportación y de distribución, así como la publicidad, la promoción y la mercadotecnia. Las empresas comercializadoras tienen que cubrir estos aspectos que permitan que el capital se recupere y se pueda reinvertir fácilmente. Marx denomina a esto circulación. El capital comercial debe de considerar dos cosas. Primeramente, la rotación, la entrada y salida de mercancías dentro de los almacenes debe de ser eficiente para que estas mercancías salgan a la circulación rápidamente y permita la entrada de nuevas mercancías, lo que indica que hay un proceso de rotación de capital acelerado y una recuperación de capital dinerario acelerada. Al salir más rápido, estas mercancías al mercado aceleran el proceso de circulación. La capitalización del capital es un fenómeno del capitalismo explicado por Carlos Marx y que consiste en el crecimiento del volumen del capital por la unión de varios capitales en uno solo o por la absorción de uno de ellos a otro. Este proceso significa que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. A lo largo de los años hemos tenido ejemplos de ello. Anteriormente el comercio estaba controlado solo por grandes potencias como lo era Estados Unidos o la URSS. Posteriormente se fueron creando las alianzas y agrupaciones para apoderarse del mercado. También han existido barreras comerciales que, si bien han cambiado a lo largo de los años, siguen presentándose, como por ejemplo los costos de las exportaciones y de las importaciones de mercancías, que son bastante elevados para las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas no pueden cubrirlo, por lo cual su expansión de mercado es muy reducida y no pueden aspirar a tener mercados internacionales o nacionales, puesto que los costos no pueden solventarlos. No son capaces de solventar estos costos. De igual forma, en ocasiones pueden presentarse problemas como lo son la centralización del capital. También es abordada por Carlos Marx y él nos menciona que ante una concentración de capital en donde los beneficios son restringidos y la expansión de la comercialización de mercancía es reducida, no permite el crecimiento de nuevas empresas ni de nuevas industrias, al contrario, las estanca. Esta diversificación de empresas, según su expansión, es muy amplia. Existen, por ejemplo, empresas locales, mundiales, comerciales, internacionales, que muestran un grado de expansión amplio, y en cierta parte es porque cuentan con estrategias de mercado que permiten abarcar y de esta forma acelerar su capital y de igual forma hacer que crezca. Ante la búsqueda de esto nos encontramos con aspectos de igual relevancia como lo es la competencia. Ante buscar estrategias de apoderamiento del mercado, obviamente pues las empresas buscan obtener mayores beneficios mediante esto. Bueno, esta centralización de capital también hace que la riqueza social se concentre en un pequeño grupo de grandes capitalistas o en la unión de ellos. Una de las formas en las que el capital se centra es la sociedad anónima, por ejemplo los trusts.
Con la centralización de ciertos propietarios de medios de producción, se arruinan y son absorbidos por otros, crece la riqueza en manos de mayores capitalistas. Según la economía marxista, la centralización de capital, lo mismo que su concentración, hace que el trabajo y la producción se concentren en grandes empresas, actúen como un proceso de socialización de la producción y al mismo tiempo intensifica los contrastes sociales. Bueno, existen muchos problemas relacionados a esto, relacionado al comercio ante la expansión de un mercado que no todos tienen las mismas posibilidades. Obviamente un capitalista busca obtener mayores beneficios únicamente para ellos. Ante esto, ante las situaciones del mercado a veces no es posible, por lo cual buscan asociarse con otras empresas. Un ejemplo claro son los cárteles, que son asociaciones de industrias de varias empresas de la misma industria con el fin de fijar precios en el mercado y así poder abordar un poco más de mercado. Eh, Existen muchas barreras dentro del mercado. Un ejemplo, como les mencionaba, son los aranceles, son muy caros y muchas empresas no pueden pagarlo, puesto que en México la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces aún no cuentan con la solvencia ni con la facilidad para la tramitación de, de estos requisitos que se requieren en aduanas y poder hacer este intercambio de mercancías y generar un comercio Desde el punto de vista internacional. de Marx, ¿cómo considera el capital comercial y qué tanto se asemeja a la realidad? Bien, aquí hay que determinar varias cosas con respecto a Marx. Primero, Marx, hay que ver que la situación donde él marca ya lleva más de un siglo, donde muchos de los cambios o intercambios de mercancía con respecto al dinero comienzan a variar con respecto a la realidad, ¿no? Sí tiene mucho que ver en la cuestión del flujo circular de la economía, en donde, por ejemplo, los sectores de hogares y los sectores de empresas viven mucho esa situación, la relación de bienes y servicios a cambio del pago de esos bienes y servicios existe un capital. Entonces aquí Marx, cuando hace el desglose del capital, el capital lo hace en capital mercantil y en capital financiero. El capital mercantil, al final de cuentas, se va dedicado a la producción, a la relación de toda esa mercancía y el resultado que te va a dar un producto que sale a la venta, que debe salir a la venta. Y allí existe la transformación precisamente en capital mercantil. Este capital mercantil, vamos a ver también que en esas fases hay una subdivisión del capital. El capital mercantil comienza a relacionarse como un intercambio de productos y de intermediarios, que en la actualidad vemos una infinidad de intermediarios, ¿no?, en cuanto a la mercancía. Sin embargo, hay muchos puntos que hay que tocar. Por ejemplo, en la cuestión de Marx no se manejaba mucho la parte internacional, ¿no? Lo mencionaba en alguna de las clases, que muchos de los productos requieren partes que se dan en el extranjero o productos que se dan en el extranjero. Entonces todo eso viene la parte de capital financiero y viene un interés precisamente en cuanto a la relación de pedir dinero, incrementar ese dinero y regresar. Entonces, la complejidad que se da de un ciclo para acá es diferente. Entonces, podría decir que es como una expansión en lo que a diferencia entre el capital comercial y el financiero. Más bien es una división, es muy diferente. El capital financiero se ve el dinero como mercancía, ¿sí? En cambio, el capital comercial es lo que obtienes del producto, las ganancias y todo ese movimiento que viene de dinero que tienes con el producto. Eso es lo que te va a dar el capital comercial a partir de la mercancía. En cambio, en el capital financiero, el dinero se ve como mercancía. ¿Sí? Entonces, por supuesto, cuando tú comienzas a tener una rentabilidad de ese dinero,
te da otros resultados como el interés, que no aparece en el capital, en el capital comercial. En el capital financiero aparece el interés, en el capital comercial no, ahí solo es que me... son ganancias. Sí. Y referente a, bueno, a la realidad, entonces lo asemeja con lo que es el comercio internacional. Hay que tener cuidado ahí en cuanto a esas relaciones, porque si tú comienzas a manejar capital, el capital financiero en la parte internacional, vas a ver muchas instituciones que en aquel entonces no la manejaba Marx. Sí comienza a haber intermediarios financieros, pero no como los manejamos ahorita. Los flujos circulares o precisamente los ciclos económicos en la actualidad son microciclos. Y me refiero a microciclos porque en un corto tiempo se dan ciclos demasiado impactantes, tiene otro nombre, pero a la vez, así como salen, desaparecen. Entonces los ciclos ya no tienden a irse a más de 5 años, es más, tenemos ciclos económicos de impacto muy fuerte en días, que así como aparecen, desaparecen, y cosa que Marx no lo hubiera visto, ¿no? Gracias a la tecnología vemos que los microciclos y los cambios de dinero, ese flujo mercantil y del flujo financiero es muy diferente. Bueno, iniciaremos hablando acerca de la globalización, que como bien nosotros sabemos es la expansión del comercio impulsada por las empresas. Y estas empresas pueden ser transnacionales, lo que quiere decir que tiene una matriz y filiales, multinacionales, que es aquella que fragmenta su producción y distribución, internacionales, que es aquella que conquista el mercado mediante las exportaciones, o globales, que es la que integra toda la cadena productiva y financiera. Bueno, la expansión de estas empresas es un reflejo de la competencia que Marx define como una guerra en la que cada capital se esfuerza por captar la mayor parte posible del mercado, por suplantar a sus competidores y excluirlos del mercado, lo que denomina competencia de capitales. La competencia, según Marx, es una extracción del plusvalor, es decir, la explotación de la mano de obra. Pero Engels tiene una idea muy diferente, misma que expresa en el último tomo del Capital, indicando que la sobreproducción, el decremento de los precios y posterior bancarrota de las empresas las dirige a la creación de cárteles, que como nosotros sabemos, un cártel es una asociación de corporativos, ya sea de grupo financiero o industrial. Y aquí podríamos retomar el supuesto de Marx, que consistía en que la estructura de mercado fija los precios, ya que como nosotros sabemos, los cárteles tienen por objetivo la fijación de precios. Podríamos hablar también de una polaridad, que como sabemos es la tendencia de distintos actores a agruparse en torno a alianzas o acuerdos más o menos estables, como lo son el Telecam, BRICS, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, entre otros. Esta polaridad puede ser unipolar, que es la hegemonía del Estado, bipolar, que es donde dos estados se disputan la hegemonía, dividiendo al mundo en bloques geopolíticos, o multipolar, que son múltiples bloques geopolíticos. Pero bueno, recordemos que la geopolítica estudia la relación entre el espacio y la vida de los estados. Continuando con globalización, gracias a esta se disminuyen los aranceles, las cuotas, los permisos y aumenta la competencia, así como el movimiento de mercancías. Esta, a su vez, genera una guerra comercial en donde la revolución industrial tiene un lugar relevante, ya que hay mayor oferta que demanda. Por lo tanto, va a cambiar el consumo y la distribución del producto. Marx
afirma que el intercambio se lleva a cabo por la igualdad de cantidades diferentes de valores de uso de las mercancías de que se trata. En este proceso, el valor de uso ya no entra en el análisis del intercambio, dado que ahora ya son los valores de cambio los que se intercambian. En este proceso, las singularidades concretas de cada intercambio se atraen a favor de los valores de cambio. En el trueque directo, cada mercancía es el equivalente de la otra con la que se intercambia, pero en el advenimiento del dinero, este se convierte en el equivalente general de todas las mercancías. Así como puede ser un valor de uso y de cambio el dinero, también se le reconoce como un acumulador de valor, es decir, ingreso. Y a la diferencia de este ingreso con el gasto se le denomina ahorro. Este ahorro se convierte en capital financiero, pero este capital a su vez fácilmente puede convertirse en capital productivo si se invierte en la creación o expansión de una empresa. El capital productivo, de acuerdo a Marx, es la conversión de un trabajo complejo en simple, donde mientras menor sean los costos, mayor será la eficiencia. Este tipo de capital provee mercancías y crea plusvalor. El capital comercial es el tráfico de mercancías que buscan cubrir las necesidades de un consumidor, generando la cosificación de las mercancías. Otro punto importante a tomar es la circulación, es decir, la velocidad en la que se compran y venden las mercancías, que obtiene como resultado una ganancia, pero la circulación depende de la rotación de capital. Recordemos que la rotación solo es la administración de la circulación de estas mercancías, pero interno en una empresa. Bueno, esta rotación a su vez depende de que se tenga un buen vendedor, un buen producto, un sistema eficiente de pagos, entre otras estrategias que aplican las empresas para poder tener una eficiente circulación. El problema de la competencia es que ya ha habido subdivisiones en cuanto al comercio internacional. En cuanto al comercio nacional, que lo han analizado mucho, pero no analizaba esas competencias. Mucho del conflicto, como los oligopolios, los trucos, los cárteles, él ya no los veía. ¿O no los visualizó tal cual? No los visualizó, no, pues el mismo tiempo y la misma mecánica del mercado hacía que los ciclos fueran muy lentos. Y la relación que tienen todos estos, al verlos en la actualidad, Después de explicados algunos fenómenos y conceptos por mis compañeras, es que me gustaría hacer referencia a cómo es que para Marx se da una transferencia de valor del sector productivo al sector comercial. Empecemos recalcando que el sector productivo es el único capaz de generar valor. Este valor se genera a través de la mano de obra, en donde una parte del trabajo desempeñado por los individuos resulta que no es pagado, considerado este como el plusvalor. Se mencionaba antes que esta masa de plusvalor, este excedente de trabajo, tenía que valorizar cierta cantidad de capital desembolsado, presuponiendo que dicha cantidad era únicamente desembolsada por los capitalistas productivos. En esa parte del análisis, que comienzan a interferir también los capitalistas comerciales, es que se nota cómo es que la parte de su contribución también está reclamando una ganancia. Este capital desembolsado por la parte comercial se aúna a la parte productiva, siendo así una masa de capital mayor al que presuponíamos anteriormente. Esta masa de capital, que ya se explicó por qué es mayor, tiene que verse valorizada por una misma cantidad de trabajo, arrojando así tasas de ganancia menores, es decir, que el excedente que se está generando se está repartiendo entre más personas, lo cual
nos conlleva a un problema de competencia del cual ya se habló anteriormente, pero lo vamos a enfocar en este punto en un sentido distinto. La competencia que antes se daba entre capitalistas del mismo sector o de ramas productivas parecidas se comienza a ver modificado. Actualmente es una guerra entre capitales que comienzan a reclamar más parte de la ganancia, sin importar si son productores o si son comerciantes. Esta parte de la competencia que se ha ido modificando a raíz de que la concentración y centralización del capital se vio aumentada, es que dio paso a una competencia monopólica. Entendamos por competencia monopólica aquella que se da entre los capitales de mayor poder que pueden fungir entre sus ramas o anteriormente pudieron fungir como monopolios, pero que actualmente, debido a esta demanda de ganancia que están haciendo, comienzan a competir unos entre otros, sin importar que algunos se dediquen al sector productivo y otros lo hagan al sector comercial. Es en este sentido y como una de las consecuencias de esta modalidad competitiva que se dieron los diferentes órdenes mundiales. Se habló al inicio de este video el significado de el orden unipolar, bipolar y multipolar. Asimismo, también se habló en cómo trabajan y en qué consisten las empresas transnacionales, multinacionales y globales. Para este punto, me gustaría hacer énfasis en que la competencia monopólica ha dado paso a que los diferentes órdenes también hayan evolucionado. Es decir, que hace menos de un siglo atrás, la división del poder económico y la manera en la que se dirigía el comercio estaba enfocada o dirigida según los intereses de una o unas naciones, como lo eran Estados Unidos, Inglaterra, China o la Unión Europea. Es en esta nueva etapa que el comercio no se dirige por naciones, sino que va enfocada a los intereses de los principales capitalistas de carácter mundial. Estos capitalistas, como ya lo he reiterado algunas veces, están en función de la ganancia. El comercio en la actualidad ha tomado diferentes dimensiones. Se ha hablado ya antes de que la diferenciación de productos se ha visto de manera más acelerada con las innovaciones en la época actual. Pero me gustaría hacer hincapié en otro punto en el que la infraestructura y las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado a lo largo del último siglo han ido en aumento, puesto que la competencia, como ya lo mencioné, ha ido engendrando estos nuevos movimientos. Entender el comercio en la actualidad comienza a demandar nuevos entendimientos conceptuales de lo que se vivía anteriormente. La época de la globalización, que ha dado paso a muchos fenómenos económicos, sociales y políticos, se ve reflejada en la actualidad de una manera distinta, teniendo sus cimientos en el capital productivo. La infraestructura, reitero, ha jugado un papel muy importante, pero también lo ha hecho esta competencia monopólica que no ha frenado el desarrollo del capitalista como algunos teóricos lo pudieron postular antes, sino que más bien esta competencia se ha visto intensificada y ha dado paso a un mayor desarrollo del mismo sistema.